Hola y bienvenido a Verdad Sin Límites de nuevo, y yo soy Walter Swain. Y ahora vamos a ver en breve un video que se ha hecho viral en los medios sociales y llama la atención y temor en algunos que lo reciben como la verdad de Dios cuando no la es. Y vamos a ver este video que hace poco la supuesta pastora Angélica Zambrano predicó esto, y es alarmante lo que dijo. Ve y escucha. Porque esta revelación me la dio el Señor en mi tercera experiencia y me dice: hija, quiero que veas a este hombre y voy a permitir que tú hables con él. Y aquel hombre que en ese momento el Señor me permitió acercarme a él, aquel hombre decía: perdóname, Señor, perdóname, mi Señor. Porque aquellos que conocieron a Dios aquí en la tierra, ellos consideran que Dios sigue siendo el Dios de ellos, pero desde el momento que están en ese lugar, ya Dios no es Dios de ellos. El Dios de ellos es Satanás. Ellos están en el infierno, pero son atormentados aún más aquellos que conocieron la palabra de Dios. Cuando yo vi a este hombre como la llama le descubre, cómo están gusanos en su cuerpo, y gritaba: ay, Señor, perdóname, Señor. Y yo le dije: ¿por qué está en este lugar? Y él aún no me contestaba. Y le dije: ¿por qué estás en este lugar? Y aquel hombre me dijo: yo estoy aquí porque le robé a Dios en la tierra. Yo le dije: ¿cómo es posible que un hombre le robe a Dios? No hay hombre que le pueda robar a Dios. Tú estás aquí porque eres un mentiroso. Y él me dijo: no, yo le robé a Dios en la tierra. Fui líder dentro de la iglesia por 20 años mientras tuve vida ahí en la tierra, pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas. Le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba, porque yo creía que cuando lo hacía estaba manteniendo a los pastores, y por eso estoy en este lugar. Pero dile en la tierra a la humanidad que por favor no le robe a Dios como yo lo hice. Cuando yo miraba y escuchaba a aquel hombre que estaba siendo atormentado en aquel dolor, yo lloré. Y mientras yo lloré, el Señor me dijo: hija, te he mostrado esto porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Y ve y dile a mi pueblo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Ok, así que lo que está diciendo ella es que aún los que creen en Cristo y que le siguen pueden ir al infierno, número uno, y número dos, van ahí porque no dieron sus diezmos y ofrendas a Dios. Mi amigo, esto es claramente lo que se llama falsa doctrina, falsa enseñanza. Y en breve también vamos a descubrir por qué. Porque esto es verdad sin límites. Y en verdad sin límites tomamos las cosas que pasan en la cultura y en la iglesia, como vemos aquí, o tomamos de las preguntas y dudas que hay sobre Dios y la Biblia y el cristianismo, exponiéndolo todo ante la palabra de Dios para saber qué es verdad y qué es falso, qué es malo y qué es bueno, y cómo Dios quiere que respondamos bien a todo ello. ¿Estás listo? Vamos. Muy bien, mi amigo. Si este podcast te anima y te hace crecer aún más en tu conocimiento de Dios y de su palabra, por favor, te pido que hagas clic en like. También puedes hacer clic para seguir el podcast y compártelo con enviar un enlace a todos tus amigos hoy. Y ahora, ya escuchaste a lo que dijo la señora o pastora Zambrano, pero va de mal en peor. Mira y escuche esto también. El Señor me lleva a otro lugar y me dice: hija, quiero mostrarte que en este lugar también hay niños. Y yo dije:
Señor, ¿por qué hay niños en el infierno? Y como yo recibí al Señor en agosto, yo había estado leyendo la Biblia y aprendí un versículo que dice la Biblia: dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo le dije: Señor, pero así dice, ¿por qué niños hay en este lugar? Y me dijo: sí, hija, y voy a mostrarte por qué ellos están en este lugar. Y llegamos a esta celda y el Señor me permite ver a un niño de 8 años. Y este niño, entre tantos niños que habían allí, él decía: ten misericordia, sácame de aquí, Señor. Mientras él pedía misericordia, el Señor me muestra cómo era este niño. Veo allí en una pantalla, y cuando yo estoy mirando aquella pantalla, estoy viendo a un niño que está mirando muchas figuras animadas. Este niño es un niño rebelde que habla palabras obscenas. Este niño tira las cosas. Es un niño muy desobediente. Cuando su mamá le habla, le responde muy mal. Y este niño, tirando las cosas, se fue corriendo. Y yo veo que él corre a la calle, y cuando él corre, un carro le atropelló y se fue en ese momento al infierno. Y el Señor me dijo: porque a partir de que ellos tengan conocimiento, uso de razón, y sepan lo que es bueno y malo, ya ellos deben de tomar una decisión de dónde y con quién pasarán la eternidad. Fue así que en ese momento yo miré, y cuando miré empecé a ver entre tantos niños a figuras animadas, que estas figuras se transformaban en demonios y luego se transformaban en figuras animadas para atormentar a aquellos niños. Y veo allí a una figura que se llama Goku, Ben 10, Doraemon. Estos demonios se transforman en figuras animadas ahí en el infierno. Y cuando yo miré, estaba allí Dragon Ball Z también. Y es en ese momento cuando Ben 10 viene con un látigo y le dice al niño: adora y alaba, porque este es tu reino. Esta era la figura favorita de este niño, y él gritaba y decía: ¡ay! ¡ay! Y el Señor me dijo: Bueno, basta ya, no puedo más. Y ahora vamos a ir directamente al grano del asunto sin perder tiempo. Como dijimos antes, esto es herejía del más alto nivel, falsa enseñanza. ¿Y por qué es falsa enseñanza? Bueno, si esta persona supuestamente en el infierno está ahí porque no diezmó, entonces debe ser creyente, porque solo creyentes dan ofrendas y diezmos a Dios. La persona que no es creyente ni piensa en hacerlo porque no es creyente, no le interesa. Entonces, si es creyente, desobediente, pero cree en Dios, ¿por qué y cómo terminó en el infierno en primer lugar? Si Cristo murió por todo su pecado y le perdonó. ¿Y en dónde en la Biblia dice que una persona creyente va al infierno por no haber dado ofrendas y diezmos a Dios? Número 1, los creyentes no van al infierno. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En 2 Tesalonicenses 1:7-9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
hay otros problemas con lo que dijo. Si una persona cree en Cristo y le sigue, entonces Dios le perdona ya de una vez por todas y para siempre de todos sus pecados. Entonces, si Cristo murió por su pecado, pero más luego no le pudo cubrir uno de los pecados con su sangre, entonces Cristo fue falso y no fue el Salvador. Y su muerte fue en vano y no fue eficaz. Y para colmo, si le da el perdón y luego se lo quita, entonces Dios es mentiroso. Y Cristo otra vez es ineficaz y mentiroso. La verdad es que Jesús jamás enseñó esto. Y ninguno de los apóstoles tampoco lo predicó o escribió. Repito, el creyente no puede ir al infierno, ni por no dar sus diezmos a Dios. Eso es una herejía, lo que dijo esta mujer en el púlpito públicamente. Y no viene de Dios, es una falsa enseñanza y su iglesia tiene la responsabilidad de exponer esta ofensa a Dios y a la iglesia por lo haber declarado así. El único motivo para decir lo que dijo en cuanto al ir al infierno por no dar diezmos es la codicia. En este caso, una codicia públicamente expresada y sin vergüenza, con el disfraz de ser una revelación de Dios. Es querer inculcar un terror en la gente para dar más dinero a ella y su ministerio, para enriquecerse. Y eso es también algo por lo cual tendrá que dar cuenta a Dios. Y para colmo, dijo que los niños van al infierno. Y ahora, imagina esto. Eres una madre o un padre y su hijo o hija murió. Y hasta ahora has entendido de la Biblia que los niños y los bebés que mueren van al cielo, lo que es doctrinalmente correcto. Pero de repente, por supuesta revelación nueva de Dios, aprendes que puede estar tu niño o niña en el infierno para siempre y que nunca lo verás de nuevo. ¡Qué horror! Y qué ofensivo de parte de Zambrano proclamar tal cosa tan fea. No hay ninguna indicación de niños en el infierno en la Biblia. Siempre las personas en el infierno son adultos. Lee su Biblia, señora Zambrano. Decir o enseñar todo lo que enseñó así ella en estos videos es un ejemplo clásico de lo que es herejía y debe ser rechazado abiertamente y vocalmente en el momento que se dice. Además, dice ella que recibe revelaciones de Dios, mostrándole estas experiencias supuestamente actuales. El problema es que desde el apóstol Juan escribir el libro de Apocalipsis no ha habido revelación dada a individuos de Dios. Dice en 2 Pedro, el capítulo 1 y los versículos 20 al 21 esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro nos enseña que Dios providencialmente guió a estos hombres, no mujeres, a escribir las revelaciones que les dio. Además, Dios dijo a Juan a escribir estas palabras al final de este mismo libro en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es obvio que la señora Zambrano ha añadido a la palabra de Dios por haber dicho estas cosas de revelaciones. Dios instruye a los que se proponen a ser maestros y predicadores de la Biblia y les da esta gran advertencia en Santiago 3, 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación. Entonces, enseñar así tales cosas es una violación de la santidad de Dios, una violación del Evangelio y una ofensa a la palabra de Dios. Ella es una falsa profeta manipulando la palabra de Dios para sus propósitos. Dios le juzgará por eso. Y es mi esperanza que ella se dé cuenta de su error y arrepentirse ante Dios y pedir perdón de Él, y después también de su iglesia por haber dicho esto y retirarse del púlpito y liderazgo de su iglesia y del ministerio permanentemente. Bueno, mi amigo creyente, hermano, hermana, si estás siguiendo, escuchando y siguiendo la prédica de esta falsa maestra y otros como ella, hay que dejar de hacerlo y buscar una iglesia de pura doctrina y con líderes que no son soberbios y que enseñen bien la palabra de Dios. Advierte a otros hermanos también que están siguiendo y creyendo lo que dicen estos falsos maestros, que deben apartarse de ellos y que busquen y sigan al Señor en una iglesia local de sana doctrina y de siervos líderes que guíen bien a su gente. Bueno, espero que todo esto te haya ayudado y confirmado lo que es la actual verdad de la palabra de Dios. Por favor, no te olvides de hacer clic en like y no te olvides de seguir el podcast y suscribirte y también compartir este podcast y otros en Verdad Sin Límites con todos los demás. Y no te olvides tampoco de seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.